Chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar nuestro tema, la comunicación humana, elementos y el proceso comunicativo. Sí, elementos de la comunicación y el proceso comunicativo. Bien, vamos a ser concretos respecto al tema. ¿Qué es la comunicación? Primero tenemos que empezar definiendo qué es la comunicación. Y nosotros diremos que la comunicación es un acto, ¿sí? O es un proceso social en el cual vamos a intercambiar algo, ¿sí? Y ese algo que vamos a intercambiar va a ser una información, que en esa información pudiésemos transmitir o intercambiar ideas, pensamientos, deseos, emociones, etcétera. Pero ¿con quién los vamos a intercambiar? Con otra persona en este caso, ¿no? En este caso, con otra persona, ¿correcto? Bien, ahora, la comunicación no es solamente o exclusivamente del ser humano. La comunicación también se da a nivel de los animales, las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, la comunicación en general es de todos los seres vivos, cuya finalidad, pues, es interrelacionarnos unos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, la comunicación es un proceso social que consiste en intercambio de información entre un individuo y otro individuo, ¿correcto? Vamos a hacer la clásica clasificación de la comunicación para diferenciar esta de la comunicación no humana. Entonces, la comunicación en general se va a dividir en dos clases. La comunicación humana, por un lado, ¿sí? Y la comunicación no humana, en la cual vamos a tener aquí la comunicación de las plantas y de los animales. Profesor, ¿cómo se comunican los animales? Mira acá, chequea. Los animales también se comunican. ¿Y cómo? A través de sonidos. Claro, a través de sonidos. Por ejemplo, los animales cuando están en peligro emiten un sonido de alarma, ¿no? A través de contacto visual, de movimientos, a través de olores, por ejemplo, ¿ya? También se comunican a través de algunos químicos. ¿Cómo así, profesor? Hay un químico que se denomina las feromonas, ¿sí? Que este químico podemos ver como ejemplo en las hormiguitas, ¿sí? Las hormiguitas botan un líquido que se llama feromona que hace que todas las hormigas sigan la feromona para llegar donde está la comidita. Por eso es que vemos nosotros a las hormiguitas en filita, porque están siguiendo ese químico, ¿sí? Es un químico que a ellas les va a guiar. Bien, entonces los animales también se comunican, ¿correcto? Los peces se comunican, ¿sí? Bien, entonces, esas son algunas formas de comunicación no humana en los animales, las plantas. ¿Y cómo se divide la comunicación humana, profe? Dos clasificaciones o dos divisiones generales. Los humanos podemos comunicarnos a través de la comunicación no verbal, también conocida como la comunicación no lingüística, porque no usamos un signo sistemático, ¿no? No usamos el signo lingüístico prácticamente. Y la comunicación verbal, en la cual sí utilizamos un signo lingüístico. A su vez, esta comunicación verbal pudiese ser oral o pudiese ser escrita, ¿no? Oral, ya sabemos cuando uno habla, ¿cierto? Puede ser una exposición, una videoconferencia, pudiese ser un discurso, entrevistas, etcétera, debates, comunicaciones orales. Y comunicaciones escritas, cartas, chats, periódicos, libros, etcétera. ¿Correcto? Bien. Y algunos ejemplos de la comunicación no verbal son pues los gestos, las señas, los colores, las luces, señales de humo, entre otros, ¿no? El lenguaje corporal, gestual, facial, etcétera. Ya son algunos de los ejemplos de comunicación no verbal. Entonces, en resumen, la comunicación está presente en todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta es, cómo se realiza el proceso de la comunicación humana y qué elementos intervienen en el proceso comunicativo. ¿Sí? Veamos aquí este esquema. Para que haya comunicación, nosotros debemos saber que debe haber como mínimo dos individuos, ¿de acuerdo?
uno que se llama el emisor y el otro que se llama el receptor. Bien, entonces, el emisor es la persona que va a codificar, va a pensar el mensaje, lo va a estructurar para posteriormente enviar, ¿no es cierto? Va a enviar qué cosa? Ese mensaje, profe, el mensaje, ¿sí? Y va a llegar al receptor. Y el receptor es la persona quien recibe el mensaje y la va a decodificar, la va a analizar y la va a interpretar, ¿de acuerdo? La va a entender, ¿sí? Entonces, y profe, ¿qué vendría a ser el mensaje? El mensaje es el contenido, la información, ¿sí? Que está enviando el emisor al receptor. Para que haya una comunicación debemos tener en cuenta algo, el segundo punto a tener en cuenta es que tanto el emisor como el receptor tienen que manejar el mismo código para que se pueda entender el mensaje, ¿de acuerdo? Si no se entiende el mensaje, no lo capta el receptor el mensaje, la intención comunicativa que tuvo el emisor, pues habría una comunicación fallida. Prácticamente estamos hablando, es como si no hubiese una comunicación. Entonces, dos puntos a tomar en cuenta. Para que haya comunicación, tiene que haber dos interlocutores. El mensaje tiene que ser claro, entendido por el receptor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre eso, podemos hablar que hay comunicación. ¿Sí? Bien. Luego este mensaje, profesor, ¿por dónde es que se va? ¿Se va solo? ¿No? Pues hay ciertos canales por el cual va a llegar este mensaje hacia el receptor. Y entonces estamos hablando del siguiente elemento comunicativo, que vendría a ser el canal. El canal es el medio o soporte físico, ¿sí? O artificial, por el cual viaja el mensaje y llega al receptor, ¿sí? Y vamos a tener aquí dos clases de canal que pudiésemos conocer. El canal natural, o también conocido como el canal directo, y el canal artificial, o conocido como un canal indirecto. Estaremos frente a un canal natural o directo cuando los interlocutores están presentes físicamente y el mensaje viaja por el aire, algo que es natural, es un canal natural, ¿cierto? Y estaremos frente a un canal artificial o indirecto cuando los interlocutores no se encuentran presentes físicamente y se comunican a través de un medio, ¿sí? En este caso, pues estamos usando la computadora, que es un medio artificial, creación humana, los teléfonos, creación humana. Entonces son canales artificiales o indirectos porque no hay presencia de los interlocutores, ¿correcto? Bien, profesor, hay otro elemento de la comunicación que es muy importante, el código, ¿sí? El código. Dijimos que para que haya comunicación, ambos tienen que manejar el mismo código, ¿cierto? ¿No? Si yo me comunico con una persona que habla esa persona inglés, no sabe español y yo no sé inglés, nunca podremos comunicarnos verbalmente. Probablemente con gestos pudiese ser, pero verbalmente no nos vamos a poder comunicar porque no manejamos el mismo código, a menos que seamos bilingües, ¿no? Y entendamos tanto él entiende el español como yo entiendo el inglés, etcétera. Pero tendríamos que manejar el mismo código, ¿sí? Entonces, profesor, el código es el sistema de signos y símbolos. Es decir, el código es, en este caso, podría ser la lengua, ¿sí? Ahora mismo, cuando nosotros nos comunicamos, el código es el castellano, la lengua castellana, ¿correcto? ¿Podrá haber otro código de comunicación? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, los sonidos. El sistema de sonidos es otro código, ¿no? Es otro código. Pasa la ambulancia y nosotros sabemos que es una emergencia. Es un código, ¿no? Y no es necesariamente la lengua castellana, sino son sonidos. Estamos manejando o estamos de pasajeros y vemos que la luz se pone en rojo y el carro se detiene. Es un código. Pero en este caso es un código señal luminosa, etcétera. Y así hay muchos códigos, ¿correcto? Pero se entiende el código, ¿ya? Si tú te vas a otro país, probablemente vayan a haber otros códigos con señales luminosas que no vas a entender inicialmente. Entonces no hay comunicación. Cuando ya conozcas, sí habrá entonces una plena comunicación. Bien,
Y otro elemento no menos importante es el referente. El referente es el objeto, cosa, animal, persona, de quién se habla en el mensaje. ¿De acuerdo? Es de quién se habla. ¿Sí? Entonces, si hoy estamos hablando, por ejemplo, de la comunicación humana, pues nuestro referente es el tema, ¿no es cierto? La forma o cómo comunicar. Si yo te llamo o llamo a mi hermana para preguntar cómo está mi mamá, pues el referente es mi mamá, porque de ella estamos hablando en el mensaje. ¿Bien? Entonces, eso para que se entienda. Hay otro elemento que es muy importante y ese elemento se llama contexto. ¿Ya? El contexto es el elemento que nos va a ayudar a ubicar o a situar el acto comunicativo. Entonces, el contexto es la situación en la cual se está realizando el acto de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto influye bastante, ¿sí? El claro ejemplo es que yo les pedía, o que yo siempre menciono, es, estoy en un aula de clase, ¿sí? Estoy dictando mi clase de comunicación y pido a los alumnos que alguien me alcance una hoja. Y Panchito se sale fuera de la clase y me trae una hoja de árbol. ¿Qué no ha entendido o qué no ha tomado en cuenta este Panchito? Obviamente, si estamos en un salón, en una clase, y yo les pido una hoja, pues les estoy pidiendo una hoja de papel, ¿cierto? Pero este Panchito se fue, se salió y me trajo una hoja de árbol. Pues, ¿qué no ha tenido en cuenta? ¿Qué elemento no ha tenido en cuenta Panchito? El contexto. El contexto dice que estamos en un ambiente de estudio ahí en la clase, por lo cual se tenía que entender como hoja a un papel bond o a una hoja de cuaderno, ¿sí? Entonces, el contexto es muy importante. Otros elementos no menos importantes es el ruido, ¿no? Aunque por ahí se le domina ruido como elemento, pero también tiene una clasificación más allá sobre una barrera de comunicación, ¿sí? Y la otra es la redundancia, que es un elemento que nos ayuda a reforzar la idea, ¿no? Cuando repetimos algo, nos está ayudando a reforzar la idea o la intención comunicativa. Y aquí quiero hacer una breve pausa para explicar tres términos. Para que haya comunicación, primero, debemos entender qué cosa es competencia comunicativa, qué cosa es intención comunicativa y qué es hecho comunicativo. ¿Ya? La competencia comunicativa es la capacidad del ser humano para poder comunicarse. Esa capacidad que tiene como emisor para hacer entender algo y esa capacidad que tiene como emisor para entender lo que alguien está diciendo. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de hacer una comunicación. Y la intención comunicativa es el objetivo, el propósito que tiene una persona que quiere lograr a través de la expresión o del mensaje. Y el hecho comunicativo, ¿sí? Es ya en sí el proceso comunicativo realizado. Y hablaremos de hecho comunicativo cuando la intención del emisor, ¿sí? La intención del emisor haya sido satisfecho. Es decir, que el receptor lo haya entendido. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de un hecho comunicativo. Bien, continuemos. ¿Qué son las barreras de la comunicación? Yo les dije ya ahí, para hacer comunicación, tiene que haber dos individuos, el mensaje tiene que ser claro, corto, eficaz, directo, manejar el mismo código, ¿de acuerdo? El mensaje tiene que ser entendido por el receptor. Pero aquí van a haber algunos elementos llamados barrera de la comunicación que estos van a dificultar el proceso. ¿Listo? Veamos rápidamente. Barreras personales, barreras semánticas y barreras físicas. Las barreras personales tienen que ver con lo psicológico del estado de la persona, ¿ya? El estado emocional de la persona más. Entonces, pudiese ser estados emocionales, pudiese ser la actitud, ¿sí? Entonces, esas son las barreras que impiden. Por ejemplo, rápido, yo estoy explicando la clase y 5 de ustedes me están poniendo atención y 2 están pensando en problemas familiares probablemente. Y al final han estado pensando tanto en esos problemas familiares y no me han entendido la clase. Entonces, esa situación emocional del estudiante no ha permitido que haya comunicación. Por lo tanto, es una barrera que impide, ¿sí? Entonces, la barrera personal tiene que ver con los estados emocionales. La barrera semántica tiene que ver con la falta de capacidad para entender el significado de algunos términos. Cuando no entendemos el significado de algunos términos, no vamos a poder entender eficazmente lo que nos quieren decir. Bien, y la barrera física son los ruidos o
algunas dificultades para visualizar algún texto, etcétera, que no nos permite entender. Yo y Juan nos estamos comunicando de vereda a vereda, de repente pasa un carro haciendo demasiado ruido, un carro de los años 50, y no me escuchó Juan lo que yo le dije y escuchó otra cosa. ¿Ha dificultado nuestra comunicación o no? Claro, entonces las barreras físicas son aquellos elementos que van a impedir de acuerdo al lugar en el que se esté realizando la comunicación. Y con esto vamos a hacer una diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. ¿Sí? La comunicación oral, el canal es por el aire, es decir, el mensaje viaja por el aire. La escrita, el canal es lo físico, papel, etcétera, ¿sí? El código en la comunicación oral es la lengua y en la comunicación escrita es la lengua escrita. El emisor en la comunicación oral es el que habla y el receptor es el que oye. En la comunicación escrita, el emisor es el que escribe, obviamente el escritor, el receptor es el lector, ¿cierto? En la comunicación oral, la interacción entre los interlocutores se da en un tiempo determinado y hay respuesta. En cambio, en una comunicación escrita no siempre hay respuesta, ¿sí? Y los interlocutores no siempre están en un tiempo determinado. Las obras escritas en 1990, ¿sí? Se escribieron en ese momento y yo recién los estoy leyendo en 2021. Y obviamente no le voy a responder al autor del libro, ¿cierto? Bien, la comunicación oral es espontánea y momentánea, la comunicación escrita es preparada y duradera. La comunicación oral requiere de un contexto, en cambio la comunicación escrita no requiere de un contexto. Bien, chicos, bien, algunas situaciones comunicativas aquí, por ejemplo, para reconocer los elementos. María recibe una llamada telefónica de José preguntándole por la salud de su mamá. ¿Quién es en este caso el emisor? José, porque José es quien está llamando a María. ¿Quién es la receptora en este caso? María. ¿Cuál es el mensaje? La salud de la mamá, la preocupación por la salud de la mamá, ¿no? La pregunta. ¿Cuál vendría a ser el canal telefónico? En este caso, un canal indirecto. El código, obviamente, el español, y el referente vendría a ser la mamá, ¿cierto? Bien. Otro ejemplo. Por televisión nos enteramos de un gran terremoto en Arequipa, ¿sí? ¿Quién es el emisor? El periodista. ¿Quién es el receptor? Los televidentes, ¿sí? El mensaje es que hay un gran terremoto en Arequipa, el canal vendría a ser la televisión, el código el español, y el referente es pues el terremoto en Arequipa. Bien, chicos, entonces hasta aquí una explicación sobre el tema para que podamos entender el proceso comunicativo, qué cosas nos impiden tener una comunicación eficaz y pues debemos de tomar en cuenta cuándo hay en sí una comunicación y cuándo hay aparentemente una comunicación, pero no hay comunicación. Gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.